¿Eres rencoroso o rencorosa? Ahora, eso de género, hay que ir con cuidado. ¿Eres rencoroso o rencorosa? En general, un creyente, un cristiano, ya debería ser una cuestión que no hay que plantearse, ¿verdad? No deberíamos, pero somos humanos, somos de carne, ¿verdad? Digo esto porque, aunque no seamos ni debamos ser rencorosos, el proceso de la reconciliación es complejo y, aparte de no ser rencorosos, es todo un círculo, desde que nos ofenden o ofendemos, desde que nos hieren o herimos, hay un proceso, y ese proceso o se completa o no se completa. Reconciliación completa, de hecho es el título que quiero compartir con ustedes, esta palabra. Sabemos que la parábola es una historia humana, terrenal, que los maestros, los rabinos usaban, y Jesucristo como maestro de maestros también usó, ¿verdad?, con mucha sabiduría. Es una historia humana, terrenal, podemos decir, pero con una trascendencia espiritual, ¿verdad? Y en el fondo yace una enseñanza, a veces varias enseñanzas, porque las parábolas, con su aparente sencillez y comprensión, y esa era la intención, para que cualquiera la podamos entender, encierra una gran o varias verdades profundas, mucha sabiduría. Básicamente, las parábolas nos hablan del reino, pero del reino de Dios, el eterno reino de Dios, en el que reinaremos junto a Él por su misericordia. En esta parábola, en este capítulo, realmente, aunque parece que hay tres parábolas, son la misma en un sentido. Apuntan allí mismo, y las dos primeras, muy breves, una tiene 7 versículos, la otra tiene 3, las dos primeras de alguna manera son la preparación a la que vendrá, a la importante. Tengo que reconocer que para mí es la que más me gusta. Todas son bonitas, todas son hermosas, todas son profundas, pero esta para mí es la más rica, porque es la que define de una manera perfecta el gran amor del Padre. Como nos da esta seguridad que cuando, aunque pequemos y nos equivoquemos, y todos lo hacemos, en el fondo, porque Dios nos lo ha revelado, el Espíritu Santo nos lo ha revelado, sabemos que Él nos va a perdonar. No es que pequemos porque sabemos que nos va a perdonar, Dios nos libre de hacerlo y de jugar a esto, pero sabemos cuando en el remordimiento, que es bueno, el remordimiento no es malo, es un mecanismo que Dios le da al hombre para que pueda reaccionar. Reconocemos y aceptamos que nos hemos equivocado, sabemos que si nos acercamos al Padre con un corazón humilde, Dios nos perdonará. Son tres, son una sola parábola realmente en tres partes, ¿no? Porque en una, y sobre todo lo que enseña es que Dios ama a todos sus hijos por igual. No hay favoritos, no hay favoritos. Evidentemente, a cada uno le da según necesita. Y eso puede parecer a veces injusticia, pero no, esto es equidad. La primera parábola habla, brevemente, es muy conocida, de 100 ovejas, ¿verdad?, que una se pierde y cualquiera, en su sano juicio, pensaría, bueno, si se pierde una, ya tornará, ¿no? Un mallorquín diría, ya volverá, ¿no? No, Jesucristo sale a buscar a esta oveja. No puede pensar, pues si tiene 100, ¿qué más da? Una menos, no. Para el Señor todas son importantes. Y la de las monedas también es lo mismo, ¿no? Una mujer tenía un collar, una especie de diadema que se ponían en la frente, eso es una cultura constituida, hecha de monedas, ¿no? Y había perdido una moneda, ¿no? Y uno pensara, esta tiene muchas monedas, quizá también había 100 monedas, ¿qué importa si ha perdido una? Pero no, buscó la moneda hasta que la encontró y se alegró. De alguna manera nos muestra claramente cómo en el cielo, cuando un alma se ha perdido o se ha despistado, cómo se alegra cuando vuelve al redil, vuelve al seno del amor de Cristo. Es una enseñanza completa, porque nos muestra la misericordia de Dios,
nos muestra y nos da la confianza de que Él nos buscará. Él nos buscará y nos cejará en su empeño de que volvamos cerca de Él. Nos espera con los brazos abiertos y también nos muestra algo muy importante, que Jesucristo rompe con la religiosidad, porque esta historia que está explicando a judíos, de alguna manera está rompiendo con toda la cultura religiosa de su época. Todo lo que está diciendo en la historia, muy comprensible, muy humano, muy natural, un hijo que se va, que vuelve, que le va mal. Esta historia se podría contar hoy, ¿verdad? ¿Cuántos padres podríamos contar esta historia del hijo que se ha ido? Alguno vuelve y alguno no vuelve. Jesucristo está enseñando que va a establecer un nuevo pacto, basado en el amor, en la misericordia, en romper con la religiosidad. Imagínense, los fariseos y los escribas estaban escuchando aquello y debían enloquecer. ¿Cómo un hijo se va y le pasó lo que le pasó y vuelve y el padre lo acoge? Para ellos era aquello un shock cultural, porque Jesucristo estaba hablando de misericordia, estaba hablando del proceso completo de la reconciliación. Y esa historia contemplamos primero la rebeldía del hijo que se rebela y quiere irse al mundo que atrae tanto, ¿verdad? Todos hemos sido jóvenes de aquí, todos, ¿verdad? Habrá más tiempo o menos tiempo, en algunos ya hace mucho tiempo, pero todos lo entendemos. La rebeldía que siempre lleva a la ruina, espiritual y material también. El arrepentimiento, el perdón. Claro, el perdón es el primer paso en la reconciliación. Si no hay perdón, uno puede concederlo aunque el otro no lo pida, pero completo es cuando uno pide perdón y se le concede. La reconciliación es el volver a encontrarse, tan importante, y algo que olvidamos a veces y no se da. Porque a veces, a pesar de que perdonemos, sigue habiendo un rescoldo de rencor. El último paso de ese proceso es la restauración. Y a veces no somos conscientes de ello. Nos empieza diciendo, un hombre tenía 2 hijos, nos centra, ¿no? Había 2 hijos, había 2 personas muy parecidas en un sentido, pero eran distintas, ¿no? Un hogar nos representa lo que es la familia, un hogar, un padre que cuidaba de sus hijos, que proveía en todos los sentidos y que les cuidaba, les atendía. Pero también vemos cómo uno de ellos mira afuera y lo que hay afuera le atrae más, le llama más la atención, era más guay, más divertido, ¿verdad? Parece que es la historia de una familia hoy, ¿verdad? No hay ninguna novedad. Podríamos quitarle el año, 2000, casi 100 años, y sería la historia de cualquier familia hoy. Dame lo que me pertenece, un hecho inconcebible. Por eso les digo que la primera frase de esa historia, de esa parábola, que Cristo la estaba formulando para enseñar cosas muy profundas y trascendentales, desde el primer momento está diciendo cosas, Jesucristo, que los que escuchaban se debían escandalizar. Dame lo que me pertenece. No era normal, porque para heredar, esto antes era así, también sigue siendo igual, tiene que morir el que tiene la herencia, ¿verdad? Si no se muere, no hay herencia. Si tú a alguien le dices, dame la herencia, le estás deseando que se muera, porque hasta que no se muera, tú no vas a recibir la herencia. Les dice, dame lo que me pertenece. Lo que está diciendo también es que él quiere romper lazos, no quiere nada con esa familia, con ese padre que le ama y que le cuida. Se siente tentado a ver qué es lo que hay afuera, qué es lo que le puede ofrecer el mundo, que es más divertido, o lo ve él más divertido, más interesante. Pero sabemos que lejos de Dios y de su protección estamos indefensos y corremos el peligro, muchos peligros estando lejos de Él. Le estaba diciendo al Padre, no quiero nada contigo ni con la familia. Con esta sola frase, diciendo, dame lo que me pertenece,
por herencia, le estaban diciendo al padre, no quiero ya nada contigo, ni con la familia, ni con nada, no quiero nada, me quiero marchar. Estaba rompiendo totalmente con la familia. Sabemos, la historia es muy sencilla, muy sentido, obvia, uno casi desde el principio, aunque no conozca la historia, ya se puede imaginar lo que pasará, lo que sucederá, ¿no? Viene la ruina. La desobediencia, la rebeldía, siempre viene la ruina, espiritual, física, moral, de todo tipo. Y no tarda en aparecer. Cuando él se da cuenta, sobre todo, yo pienso, y quizá podamos coincidir, lo que nos damos cuenta cuando estamos lejos de Dios es el vacío. Aunque no haya problemas graves en apariencia, lo que sí sentimos es un vacío muy grande. Si hemos estado cerca de Cristo y por alguna razón nos apartamos algo, no importa totalmente, sentimos un vacío. Sentimos que hay algo que nos hace falta, que hay algo que es mucho más valioso que todo aquello que podamos tener. Se da cuenta, este hijo díscolo, rebelde, se da cuenta que no tiene la presencia de Dios que tenía y se angustia. Cuando el hombre está lejos de Cristo y lo ha conocido, no hay angustia más grande. No hay nada que pueda llenar el vacío de Cristo en la vida de un hombre y de una mujer. Estaba entrando en la cuesta abajo y el Señor a veces permite que nos deslicemos. Lo consiente, pero lo hace para nuestro bien, no porque nos ame. Igual que un padre y una madre juiciosos y sabios a veces dejarán que el niño se caiga, ¿no? Cuando dicen de pequeño, yo puedo, el niño lo puede todo, de bebé, ¿no? Y la mamá y el papá saben que no puede todavía, ¿no? Y se cae y se hace un chichón, claro, sufre más el padre que el niño del chichón, pero de alguna manera es el proceso del crecimiento, y a Cristo a veces nos permite que nos hagamos un chichón, incluso dos a veces. Y además, cada uno de los detalles tiene que situarse en la historia, que seguro que lo han hecho porque es muy conocido, cuidando cerdos. Eso para un judío ya era, vamos, el no va más. Podía ser que se fuera, bueno, vale, se le podría perdonar, ¿no? Otros lo habían hecho. Podía ser que cometiera pecado, bueno, vale, somos humanos, pero que además cuidara cerdos, eso ya era el sur, eso ya era lo que un judío no podía aceptar, era lo peor de lo peor. Y encima, es que yo a veces pienso que Dios tiene un gran sentido del humor, lo digo con respeto. Imagínense la situación, un judío cuidando cerdos, pasando hambre además, porque pasaba hambre, y encima desear comer lo que comían los cerdos, y no se lo daban. Los judíos que lo escuchaban debían estar locos, debían pensar, ¿eso qué es? Claro, porque el Señor quería mostrar la gravedad de apartarse de Dios, de alejarse de su presencia, de no acudir a su amor. Dios permite a veces que toquemos fondo, pero lo hace para que reaccionemos. Y a veces es necesario que nos demos un tortazo para reaccionar y volver en sí y ser capaces de regresar por los pasos que habíamos andado. Claro está que el paso que lleva es que se arrepiente. Él se da cuenta de su error y pidámosle a Dios que nos dé siempre esa convicción cuando nos hemos equivocado, de que nos hemos equivocado, de que estamos mal y de que debemos arrepentirnos, porque el Señor siempre escuchará el corazón arrepentido, si es sincero y lo acogerá. En el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, después de darse cuenta hasta dónde había llegado su rebeldía, su error, su tozudez, su obstinación: ¿cuántos jornaleros en mi casa y mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Claro, está hablando de algo material, pero sabemos que tiene un contexto y un trasfondo espiritual. Él, de alguna manera, estaba reflexionando y recordando la paz, el amor que vivía, la seguridad que vivía en casa del Padre.
igual que nosotros, cuando sabemos que lejos de Dios no tendremos esta seguridad, ni esa confianza que Él nos cuidará y nos atenderá. Y el hijo empieza a pensar en lo que ha perdido, que lo que ha perdido es mucho, porque es el espíritu de estar cerca de aquel que le amaba y que le cuidaba. Me levantaré, pero reacciona. Y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es una oración que seguro que alguno de nosotros en algún momento, con variantes, la ha formulado. Señor, me he equivocado, tú lo sabes todo. No hace falta que sea muy extensa la oración, porque Cristo ve nuestro corazón. Todos hemos formulado esta oración en algún momento, y el Señor la escucha siempre, está pendiente, como aquel pastor que salió a buscar la oveja. De las 100 que tenía, había una que se había ido, pero él salió a buscar. Y el Señor salió a buscarnos, y estaba llamando ya a este hijo para que volviera al redil. Tenemos un Dios que nos espera al lado del camino, sin olvidarse de nosotros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Eso sí que era algo inaudito. Un varón, ya de cierta edad, correr en público. Un judío nunca corría en público, ya adulto. De niño sí, jovenzuelo sí, pero ya adulto era un deshonor. El padre corrió a buscar a su hijo que vio en el camino. Hay pinceladas conmovedoras, ¿no? Porque si el padre estaba en el camino, es que estaba deseando, anhelando que el hijo volviera, ¿verdad? Y ese mismo anhelo del padre y el hijo, cuando un hijo suyo se aleja, está el que vuelve para acogerlo otra vez en el redil. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Se estaba invirtiendo todo. El padre, el ofendido, el humillado, es el que sale a recibir al que ha ofendido. Era algo, un contraste muy grande, y Jesucristo evidentemente lo estaba diciendo con esta intención de poner blanco sobre negro, ver que su amor y su misericordia está en contra de la religiosidad, del convencionalismo, de lo que establece una cultura determinada. El amor está por encima de la misericordia. El hombre corriendo para amar, para abrazar a su hijo. Lo nunca visto. Y así ha hecho Jesucristo. Él aceptó, de acuerdo con el Padre, bajar a la tierra a buscarnos. Literalmente ha sucedido con nosotros. Nos habíamos perdido y junto al Padre, por el amor que nos tiene, querían recuperarnos. Y el Hijo aceptó bajar a recogernos. Y hubo el perdón. El Padre perdonó al Hijo, como siempre hace cuando se acerca al Hijo, al Padre le pide perdón con un corazón sincero. El Padre siempre está dispuesto a perdonar. Y los padres imperfectos, que somos los padres reales de la tierra, también estamos dispuestos a perdonar a un hijo. Porque es sangre de nuestra sangre, lo queremos más allá de lo que haya hecho. Porque si los padres solamente amaran a los hijos perfectos, qué panorama, ¿verdad? ¿Se imaginan? El padre siempre ama a su hijo, a todos por igual, sean como fueren. A veces del mismo padre salen varios hijos y no hay ninguno igual. Incluso los padres lo reprochan, ¿no? ¿Cómo puede ser si todos son el mismo padre y la misma madre? Y este es así y este es así. ¿No han hecho ustedes este análisis, aquellos que tienen varios hijos? Un servidor sí. El perdón es lo que nos salva. Eso es lo que ha salvado al hombre, el perdón, el aceptar a Cristo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. De alguna manera estaba reconociendo, y basta hacerlo en el corazón, no hacerlo públicamente, pero él lo estaba formulando de esta manera, porque era parte de ese proceso, de esa reconciliación completa que les digo. El hijo tenía que reconocer que se había equivocado y pedir perdón al Padre para que pudiese completarse ese proceso que les da. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos.
Pero también la enseñanza nos muestra las consecuencias del pecado, del error, a dónde nos puede llevar. No solamente el mal que nos puede hacer a nosotros, sino también el mal que a veces produce, el dolor, el daño que produce a los que tenemos alrededor. El perdón que recibimos por gracia lo cambia y transforma todo. Esa es la realidad. Realmente somos distintos cuando hemos recibido a Cristo y le aceptamos, porque hay un cambio radical y total. Todo lo que nosotros analizamos y hacemos a nivel humano, con nuestras limitaciones, que son muchas, cuando recibimos ese amor de Cristo, entonces entramos en otra dimensión espiritual. Sabemos que es de un ámbito espiritual, no humano. Humanamente no somos capaces. Jesucristo, formuló esta historia, esa parábola, porque quería representar que ese amor y ese perdón es algo que está por encima de nuestra capacidad humana. Es algo que humanamente solamente lo podemos hacer si le pedimos a Cristo que nos dé esa capacidad de perdonar, para poder transformar. Se produjo la reconciliación, ese es el quinto punto. La verdadera reconciliación trae alegría y regocijo en el cielo y en la tierra. ¿Se han reconciliado ustedes con alguien muy querido en algún momento? Seguro que ha venido alegría. Lágrimas también muchas veces, ¿verdad? Pero siempre hay una alegría. Cuando hay una reconciliación verdadera y sincera, se restaura algo. Empieza el proceso de restaurar algo. Quizá todos en algún momento hemos sido como este hijo que se ha alejado, pero sabemos que cuando clamamos al Padre, cuando se acercó ese hijo a los brazos del Padre que le estaba esperando, algo cambió, algo se transformó, algo se rompió, pero se rompió para volver a empezar, para volver a reconstruir algo. Yo decía, y empezaba diciéndoles que todos, de alguna manera, hemos tenido rencor en algún momento, ¿verdad? Y sabemos que no podemos tenerlo. Y sabemos que si hemos ofendido, hemos fallado, tenemos que pedir perdón, lo sabemos. Y también sabemos que hay un proceso. Y sabemos que la reconciliación es necesaria. Es necesaria. Pero restauramos. Ese era el proceso, esa es la última fase, la restauración. A veces no somos conscientes, ¿no? Pero el daño causado a veces hay que restaurarlo. No siempre es posible, ¿no? No siempre es posible, pero a veces sí que debemos tener en cuenta que no basta esos pasos de la reconciliación y el perdón y la restauración. Dios quiere la restauración completa. Dios no nos perdona ni nos reconcilia para dejarnos a medias. Los versículos que siguen a continuación muestran también otro aspecto de la parábola que a veces no caemos en ella lo suficiente. Porque había un hijo que se había ido, que había sido rebelde, que había fallado, que había pecado, pero regresa. Pero hay un hijo que se había quedado en la casa. Uno puede pensar, ese era bueno, ese era un chico formal, trabajador, estudiando, ese era el bueno. Pues no, resulta que no era el bueno, era el religioso. Era el que estaba encorsetado por la ley, era el que estaba... ¿Por qué no se había ido el mayor? Quizá lo deseaba tanto o más que el joven, pero quería permanecer allí, porque además era el primogénito, era el que le pertenecían dos terceras partes de la herencia. Él tenía mucho interés en quedarse allí, y ese era el religioso, el que no había amor en él. Porque así como el padre se fundió en un abrazo con el hijo y le perdonó, el padre quiso restaurarlo, porque no, si se hubiera quedado aquí, incluso el joven se conformaba con esto. No, yo con que me atienda y me dé un poco de comida como a un criado, como a un siervo, él ya estaba conforme. Pasar de dar comida al costeto para volver a su casa, ya estaba conforme, pero no. El Señor no obra así. El Señor no nos perdona un poquito. Bueno, perdóname un poquito, te perdono un poquito. No, el Señor quiere la restauración completa. Y sabemos cómo el Padre actuó. Le hizo matar, que era una oveja, no, un becerro gordo, que era lo que se hacía en los casos muy especiales. Y el gordo además, que estaba bien cebado. Además le dio una túnica de colores, que era
sello es lo que identificaba al miembro de una familia. Tu sello definía, yo voy a tener un grabado, una letra o algo, no lo sé, pero el sello que tenías tú te identificaba perteneciente a una familia. ¿Qué sello tenemos los cristianos? Tenemos un sello también. El Señor nos ha sellado con su sangre, pero también tenemos un sello. Cada uno de los detalles muestran cómo Cristo nos estaba enseñando que el proceso de perdonar que Él y el Padre hacen con nosotros es completo. A la vez también era un ejemplo, un modelo de cómo nosotros tenemos que hacerlo. Le dio un sello, le restauró. No solamente se limitó a hacerle un poco de fiesta, bueno, vete a la cocina y come con los criados, otro padre no hubiera podido hacer, sino solamente el hecho de recibirlo otra vez era un escándalo. En la cultura judía no se recibía un hijo que hubiera hecho esto, ni se le aceptaba a la familia y era un proscrito ya para siempre. Pero Dios no solamente nos muestra que fue recibido, sino que fue restaurado y puesto en el honor, en el máximo honor, otra vez en la familia, como cualquiera de nosotros. El Señor no quiere que estemos lejos de Él en un honor o en otra situación, quiere restaurarnos completamente. Y a Él le restauró completamente, incluso dándole el sello. No hay felicidad completa, pero sabemos cómo reaccionó el hijo mayor. Ahí también era una enseñanza importante de Jesucristo, mostrarnos que la religiosidad no nos acerca a Dios. El religioso puede dar un aspecto de que es bueno, una persona buena, que es una persona correcta, pero la religiosidad sin amor, sin misericordia, no llega al corazón. Y Jesucristo quería enseñar eso, que el religioso, el que era seguro un ejemplo para los que estaban escuchando, seguro que debían pensar, ese es el hijo bueno, ese es el que merece todo. Entonces Cristo les estaba diciendo, no, este merece lo mismo que el otro, porque este no me ama realmente. Ese sigue ahí porque le interesa, pero no porque me ama. El joven, el que se había ido, a pesar de su pecado y su error, mostró que sí que amaba a Cristo. No solo que amaba a Cristo, sino que le creía. Demos gracias a Dios por todo su amor y sus bendiciones. Y no queramos vivir en la pobreza espiritual del mayor, que vivía en la ley, vivía en la religiosidad, vivía en aquello que se debe hacer. Claro que el cristiano tiene que vivir correctamente, me entienden, ¿verdad? Pero en ningún momento podemos sustituir la relación con Dios por la religión de aquel que dice que sigue a Dios. El amor de Cristo es infinito y es eterno. Y de la misma manera que todos hemos recibido ese amor, ese perdón y esa reconciliación completa en nuestro corazón, como hijos de Dios, como padres, como esposos, como hermanos, en la sangre y en Cristo, debemos también tener esa actitud de reconstruir totalmente aquello que se haya roto y no conformarnos en reconstruirlo, sino también restaurar para que todo esté como estaba antes. Que el Señor me bendiga.